Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Mándenme un mensajito a ver si me pueden escuchar. Ok, perfecto. Entonces, comenzamos. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a Dani por la invitación. Espero que sea de provecho esta conversación. Y pues antes de comenzar a, a revisar como las tesis de Esteban Cross, quisiera hacer referencia al término de cultura, que al final es el tema que nos interesa desarrollar o ir desarrollando un poco más si somos o si estamos preparándonos para la gestión cultural. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cultura? Yo he preparado un par de anotaciones que voy a irles leyendo y comentando un poco para no enredarme mucho y que tiene que ver con comenzar con este término, ¿verdad? La cultura. Y que es el centro de estudio de la antropología. Entonces, desde el inicio de esta ciencia social, han existido un montón de términos de cultura, pero hay uno que le da un sentido como bien totalitario y es la que propuso Edward Taylor, un antropólogo inglés en 1871. Se las quiero leer. Dice él: es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. Entonces, vamos viendo que la cultura es como una gran sombrilla que cubre todo. Todo es cultura, todo es cultural. Y esta definición pues la da este antropólogo inglés en 1871 y posteriormente la UNESCO en 1982 establece un término un poco similar a este término de cultura. Y la UNESCO dice que puede considerarse como el conjunto de rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. ¿Ya? Entonces engloba, además de las artes y las letras, ya se empieza a, hacer esta distinción que más allá de lo que comúnmente hemos entendido como cultura, más allá de las artes y las letras, engloba los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, y que la cultura da al hombre la capacidad de reflexionar sobre sí mismo. Es en ella la que hace que nosotros seamos seres racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella nos expresamos, tomamos conciencia de nosotros mismos, se reconoce como un proyecto inacabado. Esto quiere decir que se van innovando, realizando, renovando esas significaciones que tenemos dentro de nuestra cultura. Entonces, a partir de esta, sí, voy a compartir el documento posteriormente. Este documento que les estoy leyendo o está un poco ciertas claves para ir conversando con ustedes, que luego podremos conversar más. Entonces, a partir de de estos conceptos como muy globales de cultura, la antropología posteriormente ha ido identificando como áreas específicas para ir estudiando las sociedades y los grupos humanos. Entonces, podemos hacerlo desde el lenguaje, desde lo simbólico, las relaciones de economía, relaciones de poder,
las estructuras, las particularidades históricas de una sociedad o grupo. Entonces es una ciencia bastante amplia y que abarca muchas aristas del comportamiento humano. Entonces comencé con esta terminología de cultura, ¿verdad? Porque desde la gestión cultural debemos ir definiendo qué es lo que entendemos como cultura, ¿verdad? Y entonces vemos que es un todo, es aquello que nos cobija, que nos da sentido, que nos da un significado a la vida, que por qué hacemos unas cosas de una forma, porque vemos también de forma extraña otras cosas que otras sociedades hacen, pero que al final tienen una explicación a partir de lo que somos, ¿verdad? Y que se ha ido construyendo a lo largo de la historia. Entonces, pero hablar como cultura en abstracto también es algo complicado, ¿verdad? Entonces, ahora quisiera hacer referencia a cómo podemos ir identificando o cómo hacer un recorrido a grandes rasgos sobre las identidades y las culturas de las poblaciones salvadoreñas, ¿verdad? Y bueno, está de más decir que tenemos multiplicidad de identidades culturales y que esto lo podemos constatar en cualquier manifestación que presenciemos dentro de nuestro territorio. Y que podemos hablar, sí, de una base común, es posible hablar de una base común, y que tiene que ver con este concepto cultural denominado como Mesoamérica. Vea que es lo que de alguna forma nos une y que posteriormente se va diversificando. Inclusive el término de Mesoamérica es un intento de definir qué es la cultura de esta región, ¿verdad? Y cómo se podría ir diferenciando de otras culturas mundiales. Entonces, Mesoamérica es un término que acuñó un académico alemán, Paul Kirchhoff, en 1943, y que dice que va desde el río Pánuco y el Sinaloa en el norte de México hasta el Golfo de Nicoya en Costa Rica. Y se distingue la cultura mesoamericana por ciertos rasgos. Entonces, uno de esos y los más importantes es el cultivo del maíz, del cacao, del maguey, el uso de la coa para hacer los cultivos, que es una especie de palo que se ocupa como herramienta para las plantaciones. Tienen un ciclo productivo de agrícola, pero también de fiestas, ¿verdad? A lo largo del año hay un calendario, varias deidades, ¿verdad? Y bueno, Paul Kirchhoff lo pueden buscar con el término de Mesoamérica y van a encontrar bastante información sobre esto. Entonces, en lo inmediato, podríamos decir que el territorio salvadoreño se distingue por lo menos de varias áreas, de dos áreas culturales bien delimitadas que encontraron los europeos en el siglo XVI. Y la primera corresponde a la región central y occidental del país, donde predominaban poblaciones náhuatl-pipiles, que son estas poblaciones que estaban emparentadas lingüísticamente con el yuto azteca, que es una rama lingüística, ¿verdad? Y que de allí viene toda la tradición indígena que aún persiste en esta región. La segunda área cultural se puede decir que se ubica en el oriente del país, separada por el río Lempa, que es una división cultural, además de ser una división natural. Esta región está ligada con lencas y cacaoperas, ¿verdad? Lingüísticamente, bueno, digo lingüísticamente porque es así como son elementos de la cultura que van distinguiendo
nuestras diferencias, pero el hecho de que existan diferencias no quiere decir que hayan mejores o peores culturas. Que ya vamos a entrar al tema de los errores que dice Esteban Krost. Entonces, lingüísticamente, el lenca está emparentado con el chinca y también está relacionado con la familia Misumalpa y Chibcha, que tiene más relación con el área suramericana. ¿Vean? Entonces tenemos esto como este conjunto de identidades o áreas culturales que nos van dando rastros de lo que somos, ¿verdad? Lo que somos como salvadoreños y cómo nos ido conformando y confabulando posteriormente con la llegada de los europeos, especialmente con poblaciones españolas, ¿verdad? Y que se fueron también mezclando a través de la herencia africana. En la actualidad se podría decir que esta herencia de mestizaje cultural se reconoce en la identidad nacional a partir de la diversidad de manifestaciones culturales y que se ve reflejada en cómo nos identificamos los salvadoreños. Basta revisar el censo del 2007, que es la primera vez que se incluye la pregunta de si se considera lenca, pipil, ¿verdad? Y allí vamos viendo que sí hay identificaciones en estas culturas mesoamericanas. Ahora bien, como somos somos producto de la historia, ¿verdad? La cultura se va conformando a través de las relaciones con otros grupos culturales, pero también la historia va configurando nuestra identidad y lo que somos, pues también podemos decir que la historia reciente de El Salvador ha creado nuevas expresiones culturales, ¿verdad? Y esto lo vemos en, por ejemplo, las conmemoraciones que se hacen sobre las masacres ocurridas durante el contexto del conflicto armado interno o las repoblaciones, los aniversarios de repoblación que se asemejan mucho a las fiestas patronales de las localidades, ¿verdad? Entonces tenemos un crisol de identidades de la cultura salvadoreña que no podemos llamar como una sola, ¿verdad? Por el simple hecho de cómo venimos, de dónde venimos, cómo nos hemos ido conformando, ¿verdad? Y que hay que ir identificando esos procesos para ir también respetando la cultura e identidad de los grupos sociales que conforman El Salvador, y que es importante al final cuando somos gestores culturales y tenemos que ver a qué cultura nos estamos refiriendo. A ver, aquí bien dice, recientemente se conmemoró la masacre que ocurrió en 1932 con una caminata por los pueblos originarios. Exactamente. Este tipo también de hechos históricos fueron conformando la cultura indígena, ¿verdad? Las identidades indígenas, y que fueron mermando también su expresión, la libertad de expresarse como indígenas en el occidente, y que posteriormente han ido reivindicando. Bueno, a partir de esto, retomamos entonces las ideas de Esteban Krost, si les parece, en el sentido es decir, me gustaría partir del punto de la idea falsa que dice él sobre que la existencia de la cultura depende del Estado. Aquí dice que están teniendo problemas, que no pueden oír nada, pero quizás será por la conexión que usted tiene, Roxana, porque me parece que hay otras personas que sí están escuchando, ¿verdad? Entonces quizá revisen la conexión.
Bueno, retomando en lo de Esteban Cross, exactamente, no depende del Estado. La cultura, como ya vemos, es algo inherente al ser humano, de existir independientemente de qué estructura tenga o qué relaciones de poder existan entre este ente conocido como Estado y en general, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí quiero retomar de esta idea falsa, que la existencia de la cultura no depende del Estado, pero que sí existen agentes culturales, por así decirlo, o agentes, actores sociales en general, que sí influyen en un tipo de cultura, ¿verdad? Entonces, que si bien es cierto también lo que dice Esteban Cross, que no existen recintos propios de la cultura, es decir, esta idea de museos, teatros, bibliotecas, radica en la idea que existe una cultura superior, ¿verdad? Concebida como las bellas artes, se podría decir, y una cultura inferior. Me parece que esa tesis como que resume claramente todas las ideas erróneas que tenemos sobre la cultura o que se podrían encontrar en muchos discursos, ¿verdad? El hecho de que se diga que existe una cultura superior y una inferior. Entonces, ligándola a la idea pero que sí existen agentes o actores sociales que van a influir más o menos en lo que hacemos, en nuestra cultura, ¿verdad? En nuestra generación de sentidos, en nuestra generación de identidad, ¿verdad? Con qué nos sentimos identificados, qué reproducimos también. Entonces, que si bien la existencia de la cultura no depende del Estado, ni existen recintos propios de la cultura como museos, teatros y bibliotecas, pero que sí existen otro tipo de actores. Es decir, pongamos de ejemplo, en la actualidad, la televisión, ¿qué tanto nos influye o qué tanto podemos ver que es un ente que está generando significados a la gente, ¿verdad? Entonces hay que verlo en ese sentido, ¿verdad? Ir identificando qué actores son hegemónicos en la producción de significados dentro de nuestra sociedad. Aquí me dice, Guevara Mira, es que yo considero que todo está ligado a la cultura y creo que todos los entes están alimentando la cultura, ya sea de manera positiva o negativa. Sí, y y luego esa tesis la argumenta también Mario Vargas Llosa, aunque también posee excelentes elementos de análisis sobre la cultura contemporánea. Exactamente, a eso me refiero. ¿A qué elementos de la cultura contemporánea, de lo que vivimos en la actualidad, las redes sociales, el internet, como dice Reina Chávez, qué tanto están influyendo en nuestra idea de cultura o qué concebimos como cultura? Entonces, al final, no hay que caer en el error tampoco de tener que concebir o tener esta idea de una jerarquía, como lo dice también Esteban Cross. Es decir, todo está alimentando efectivamente a la cultura, ya sea de manera positiva o negativa, es una manera de expresión cultural, al fin y al cabo, ¿verdad? Pero que no necesariamente tiene que ser concebida como baja o alta, como lo dice el texto. Entonces, en este punto, yo quisiera centrarme también y hacer referencia a lo que dice Guillermo Bonfil Batalla sobre el poder de controlar la cultura. Es decir, como gestores culturales, sí tenemos
la idea clara que la cultura es un todo, que no existe una jerarquía entre culturas, que no hay culturas puras, ¿verdad? En el sentido de que vemos que existe una mezcla constante, que es un crisol, que no podemos definir aquí termina mi cultura, aquí empieza la otra, ¿verdad? Podemos hacer distinciones seguramente de lo que hacen los otros en relación de nosotros, pero que nada es mejor o peor. Entonces, regresando al qué poder tenemos sobre controlar la cultura. Y allí hago referencia a Guillermo Bonfil Batalla, porque hace un análisis bien interesante de 4 componentes. Aquellos elementos que son propios o ajenos en relación con las decisiones que podemos tener como agentes culturales, si son propias o ajenas también. Entonces, en ese sentido, en este cruce de variables, él propone 4 posibles resultados. Una cultura autónoma, una cultura la cultura autónoma es aquella que es propia y nuestras decisiones son propias, es decir, el ideal, es decir, yo reconozco con qué me identifico o qué relaciones sociales hacer y entonces continúo haciéndolo. O si no me parece, deseo cambiarlo. Esa es la cultura autónoma. La cultura enajenada es aquella que tiene elementos propios, pero que sus decisiones son ajenas. Vea que hay factores externos que van influyendo en esta generación de sentido cultural. Una cultura apropiada son elementos ajenos y las decisiones son propias. ¿Vea? Es decir, yo decido retomar o apropiarme de algo que no es mío, pero lo hago de forma consciente. Y la cultura impuesta, es decir, los elementos son totalmente ajenos y las decisiones son ajenas. Entonces, en este juego es interesante retomar posiblemente en el ejercicio que ustedes hagan de sus proyectos culturales y ver qué gestor estoy siendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué gestor soy? En el sentido de proponer algo endógeno o que sea propio de la gente, que sea decidido por la gente también, y de qué manera impulsar esta idea que tienen las personas sobre su propia cultura. En ese sentido, es importante retomar lo que también decía Esteban Crotz, que el poder de decisión es lo fundamental cuando hablamos de cultura, ¿verdad? La libertad de decidir. Es decir, cuando ya tenemos el nombre del teórico es Guillermo Bonfil Batalla. Es un antropólogo mexicano y la tesis de él es el poder de controlar la cultura, la verdad, el poder de controlar la cultura nuestra. Entonces, retomando Esteban Crotz y haciendo como un cruce con Bonfil Batalla, que es decir, cuando ya nos desligamos de todas estas ideas falsas que tiene la cultura, en el sentido de que tenemos o no tenemos una cultura. Aquí lo escuchamos un montón de veces, es decir, pero lo que más escuchamos en El Salvador es que nos dicen que no tenemos identidad, ¿verdad? Eso lo repite la gente mucho, ¿verdad? Y que tiene que ver también con esto, ¿verdad? Como que tenemos que, no sé qué se imagina la gente que debería de ser la cultura del salvadoreño, pero parece que no es suficiente. Entonces, si nos desligamos de esta idea que
podemos o no podemos tener cultura, que somos gente culta, somos gente o que somos gente inculta, si nos vamos desligando también de la idea que existe una jerarquía entre las culturas que tiene que ver más con la idea de la dominación, es decir, venimos cargando la idea de dominación, no sé si es inherente a la sociedad o qué, pero lo vemos en cada momento, es decir, las sociedades pues dominan el medio ambiente, tienen un poder de control sobre sobre los animales, posteriormente hay un poder sobre otros seres humanos, es decir, entonces vemos que esta idea tiene que ver con un etnocentrismo que todavía estamos reproduciendo y que posiblemente tenemos de herencia de la conquista española. Vea, decir que, bueno, hay muchas expresiones al respecto que ustedes ya sabrán el hecho de llamar indio como ofensa, llamar negro como ofensa, ¿verdad? Y que al final deja ver esta idea de baja y alta cultura. Y bueno, ya buscando el conocimiento de la cultura como un todo y dejando de lado estas ideas erróneas que nos expone Esteban Kross, podemos discernir, ¿verdad?, entre qué nos gustaría a nosotros como gestores culturales incidir. Y allí creo yo que radica la importancia de ir conociendo este tipo de enfoques e ir definiendo también a qué nos referimos cuando como gestores culturales decimos que estamos gestionando la cultura, ¿verdad? ¿Qué tipo de cultura? Y no solamente no qué tipo de cultura, sino qué discurso o qué elemento le metemos a esa cultura que decimos vamos a intervenir, ¿verdad? Porque a partir de la gestión cultural, obviamente lo que vamos a hacer es hacer una intervención, ¿verdad? Ya sea como portador de cultura o como agente externo que queremos desarrollar algún proyecto en el ámbito cultural. Entonces, bueno, yo creo que hasta aquí creo que podría compartirles mis ideas acerca de lo que me propuso Esteban Kross y para compartirles a ustedes. Y no sé si tienen algún tipo de comentario o pregunta que podamos abordar a partir de ahora. No sé si lo vamos haciendo por preguntas en el chat o si tienen alguna metodología distinta que Dani me lo haga saber, ¿verdad? Ay, aquí dice Antonio Fuentes que nos lo dicen porque cuando vamos a otro país la adaptamos rápidamente. Pues sí, no sabría decirle, pero sí se ve, sí es cierto. Habría que ver a qué se debe eso. Yo pienso también que es como una forma de defensa, es decir, la defensa ante el rechazo. Por ejemplo, mucha gente que se va a Estados Unidos obviamente tiene que adaptar lo de allá o irse acostumbrando por una cuestión de rechazo. Es una cuestión de defensa, de mejor me adapto, como mimetizarse para pasar desapercibido y no tener problemas, posiblemente, ¿verdad? No sé si tienen algún otro comentario al respecto. Dani. Ok.
Ok, hagamos las preguntas por chat o comentarios. ¿Preguntas por chat por acá o...? Sí, Dani. No sabía eso. Dice, vea que existen sociedades, algunas europeas, en que la palabra identitario está relacionado a extrema derecha o xenofobia. Es curioso que en nuestro caso como sociedad sea lo contrario. Bueno, pero es que también el término identitario tiene que ver con una concepción que también desarrolla la antropología, que es la identidad, ¿verdad? Entonces, hay todo un análisis desde la identidad individual, identidad de grupo, que utiliza el término, ¿verdad? Desde la academia seguramente exista esta palabra con otra concepción y no tanto como usted hace referencia, ¿verdad? ¿Alguien más? Dice, la conservación de la cultura salvadoreña ha sido un trabajo lento y hasta tratar de desaparecerla, mientras que en otros países cuidan, cultivan, conservan y le dan publicidad. Ajá, pero en este caso, la conservación de la cultura. Vaya, en este caso, ¿quién debería de tener como la responsabilidad de hacer este trabajo? Porque creo que viene de dos vías. Por un lado, considero yo que hay un menosprecio a lo que somos, que seguramente es histórico, ¿verdad? Que falta autoestima, ¿verdad? Desde lo más básico, es decir, de cómo hablamos, ¿verdad? O hacer burla como habla la gente de Oriente, ¿verdad? Entonces, falta más sensibilidad de lo que somos, reconocimiento, valoración. Y sí es cierto que en otros países sí identifican eso y lo cultivan más, ¿verdad? Es un trabajo que pareciera ser que se debe hacer de parte de toda la sociedad, no solamente del Estado, como dice Esteban Cross, pero que el Estado debería de hacer su esfuerzo mayor y sobre todo a través de la educación, considero yo. Luego dice Antonio Fuentes que en mi caso también se quiere hacer un esfuerzo para que Soyapango tenga una identidad cultural y estamos pensando hacer un municipio innovador, pues queremos hacer nuevas cosas y hacerlas nuestras, una forma no industrial, porque aquí no se habla de cultura, se habla de delincuencia y de industria. Y queremos cambiar eso. Mi pregunta está tratar que la gente adapte nuestras ideas nuevas como cultura. Lo que pasa es que la cultura es todo un proceso, ¿verdad? Eh, de hecho, que nos identifiquen como como una de las culturas más violentas del mundo es parte de nuestra cultura, ¿cierto? Entonces, creo que son procesos a largo plazo que deben de emplearse y aplicarse, porque
obviamente lo que somos ahora viene de mucho tiempo, ¿verdad? Y que tiene que ver no solamente con estos referentes de significado o de identidad, de lo simbólico o de las relaciones que tenemos con la gente, sino también con la organización del gobierno, del Estado, de las relaciones económicas, de una historia eh, sí, de una historia económica, se podría decir, o relaciones de producción, relaciones de acceso a servicios, de acceso a ingresos, ¿verdad? Y que ha ido desencadenando todo lo que ahora nos identifican como un país violento, ¿verdad? Entonces, sí es un trabajo a largo plazo. Y yo creo que todas las culturas, si ya decíamos que si bien existe como esta parte negativa que va en contra de nosotros mismos, también habrá que ir buscando esa parte positiva, ¿verdad? Para enaltecer, reconocer y valorar. Y luego dice, Reina Chávez tiene razón, la educación está lejos, alimentar identidad, nacionalismo, etcétera, ¿verdad? Sí. Georgina Valle, con lo referente a lo mencionado anteriormente, yo considero que la cultura no desaparece, se transforma, es dinámica, está en constante cambio, no es estática, exactamente, ¿verdad? Sí. Y bueno, Reina Chávez, los jóvenes lamentablemente no quieren conocer, me imagino que se refiere a la identidad. Julia Díaz de Rivas, soy de Oriente y eso que dices es verdad, somos llamados que hablamos con la J, ya ve. Y en otros países como México, Europa lo ven normal y es parte de las raíces culturales. Si en nuestro país nos inculcaran más a fondo lo que es respeto a la cultura y que todos somos parte de ella, seríamos diferentes y no apáticos a lo relacionado a ella. Exactamente. Pues sí, al final es ir quitándonos estos velos de, de mi cultura es superior, de que hablo mejor, ¿verdad? De que como mejor, de que mis expresiones culturales son mejores, ¿verdad? Luego dice Roxana Sánchez, mi proyecto requiere que recree alguna forma de vida de hace 70 años, pero dudo de la aceptación de la gente de este tipo de actividades, porque se interviene trayendo al presente la vida de ciertas familias famosas. A mí me llena de entusiasmo. Pues quizá hay que verlo como un museo, ¿verdad? O sea, en el sentido de recrear, porque tampoco vamos, no creo que la gente quiera vivir como se vivía hace 70 años, pero sí como contemplar quizá, o hacer alguna feria donde tengamos que ir vestidos así, no sé, suena interesante, suena bien. Y bueno, no sé si tienen, Evelyn Martínez dice buenas noches, gracias Ani por compartir, gracias Evelyn por estar acá. Y me parece interesante retomar la idea que dice Georgina Valle, que la cultura no desaparece, ¿verdad? Entonces simplemente se transforma, es dinámica, está en cambio, que está muy relacionado esto con lo contrario cuando dicen que hay que rescatar la cultura. Es decir, la cultura no se rescata, ¿verdad? Se tiene que ir innovando. Y es una concepción también que tenemos mucho en El Salvador. Es decir, no tenemos identidad y por eso hay que rescatar la cultura y la identidad, como que fuera una dama en aprietos que hay que rescatar, haciendo referencia a un machismo extremo, ¿verdad? Eh, entonces, y también lo otro de Esteban Cross, de que dice que
que lo voy a retomar porque en este me recordó a los movimientos feministas o movimientos de organizaciones indígenas, de afrodescendientes que reivindican su cultura, ¿verdad? Porque al final lo que dice Esteban Cross es que hay una estructura de poder en el seno de las poblaciones, ¿verdad? Pero también existe la libertad de ir cambiando estas estructuras de poder o estos significados que dominan y que es necesario ir generando estudios que pueden abrir estas estructuras de dominación. Y lo traigo a colación porque así como hemos ido viendo los cambios en la cultura de hace 50 años, podemos seguir realizando ciertos cambios. Y referente a las relaciones entre hombres y mujeres, es un dato bastante interesante para ir constatando este cambio de paradigmas que al final quien ha hecho estos cambios verdaderos son los mismos sectores de la población que se sienten dominados, ¿verdad? Y ahí radica la libertad que dicen los teóricos que deben de tomar las personas para ir cambiando sus entornos culturales. Luego, Verónica Miranda dice que si es incorrecto entonces decir rescate cultural. Pues bueno, en lo personal, a mí no me gusta decir que se está rescatando la cultura, porque la cultura ya está, ¿verdad? Entonces, quizás revitalizar sería la palabra más correcta, ¿verdad? Algo así. Pero no sé si es correcto o incorrecto. A mí en lo personal no me dice mucho, más bien es algo que me parece que no es posible realizar por esta idea también de que la cultura va cambiando, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a rescatar si ya tenemos cultura? Está latente, ¿verdad? Y por algo ha ido cambiando. Por ahí va. Luego dice Nubelazo, ahora en la tarde hablábamos con un cineasta cómo los proyectos culturales audiovisuales dejan de lado a la población local y su riqueza en conocimiento y sabiduría. Sí, quizá como gestores culturales hay que voltear a ver a la gente que tenemos al lado, ¿verdad? Y no tanto imponer visiones de mundo que de pronto son ajenas. Reina Chávez, en esos momentos muy convulsionados en nuestro país, se necesita un rescate de identidad, amor por la patria y respeto a la autoridad. Sí, posiblemente. Valores universales de respeto a la vida. Novelazo, un par de ejemplos es Suchitoto o la zona del Tunco, que se están desarrollando a partir de lo cultural, ¿verdad? O visibilizar el aporte cultural de. Sí, puede ser otra forma de decirlo. Es decir, en vez de rescate, visibilizar lo que ya tenemos, lo que ya somos. Exactamente. Luego dice, ¿qué es lo que dice? Ya me perdí. Yorina Valle, entiendo que se pueden rescatar, o mejor dicho, resguardar elementos culturales tales como las tradiciones, costumbres. Sí, yo lo vería más como salvaguardar, vea, ciertos elementos culturales. Y en la salvaguardia incluye la valorización, el conocimiento, la conservación, es decir, tratar de hacer que una expresión cultural sea viable a través de las generaciones, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que las personas
que portan o que sustentan esta cultura tienen los elementos para continuar o reproducir una determinada expresión cultural, pero lo básico es que las personas quieran seguir reproduciendo eso, ¿verdad? Luego dice Antonio Fuentes, novelazo, siento que no es que cueste reconocer los aspectos positivos de la cultura, sino que entre tanta noticia amarillista, donde solo quieren dinero, entre tanta pelea, las noticias culturales y las cosas de la cultura se opacan por eso. Lo queremos tapar porque eso no vende. Pero sí cambia, alimenta de conocimientos, además que nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo con Antonio Fuentes que las noticias no nos dicen nada de lo que ocurre culturalmente. Evelyn Martínez dice, hablar de cultura en los últimos años ha sido un problema en el ambiente que me manejo, pero creo que ya es tiempo que desde el pedazo en el que nos toca trabajar podemos hacer algo. Rescatar la cultura es la frase que a diario me salpica el alma y me cuesta que las personas entiendan la necesidad grande de ubicarnos en nuestro gran quehacer cultural. Para mí es visibilizar y no rescatar, más bien es tan importante abrir espacios para el conocimiento y luego respetar, exacto, es visibilizar, porque ahí está, ahí lo tenemos, no es cuestión de rescatar algo que ya está ahí latente. Y si, luego dice, vea, en nuestro proyecto Colectivo Caracol Hilo Vasco tenemos un proyecto de reconstrucción de identidad. Hacemos un corto visual, conversatorio, exposiciones, lo hacemos en el mes de septiembre. En ausencia de una gestión local sobre estos aspectos, ¿qué actividad podríamos integrar para que genere mayor resonancia en nuestro municipio, tomando en cuenta que es muy comercial y con poco interés hacia la identidad local? Hilo Vasco, pero ahí está la cuna de la artesanía de miniatura, del barro, es decir, hablar sobre eso ya está acabado realmente, pienso. Luego dice Sofía Ramírez, pero entonces si la cultura es lo que tenemos y estamos tan globalizados que rechazamos lo local, ¿de qué manera podemos revivir nuestras raíces? Identificándolas, creo yo, no menospreciándolas, investigando, visibilizando eso, retomando aquellos elementos que la gente ya hace y que es herencia de generaciones. Y hay un montón de cosas que son herencias de generación tras generación y que mueren. Hay portadores de cultura que mueren con conocimientos porque nadie los reconoce, nadie los visibiliza. Es decir, allí están los elementos. Simplemente hay que investigar, indagar, conocer, visibilizar, promocionar, ¿verdad? Sensibilizar hacia esos aspectos culturales, respetar. Eso creo yo, las cosas ya están ahí. Dice novelazo, Antonio Fuentes, cada uno y cada uno determina a qué le da significado e importancia. Uno, esto en correspondencia con lo que el sistema en que vivimos quiere que demos prioridad, pero ahí está nuestra tarea exactamente. ¿Qué hacemos cada uno y cada uno de nosotros para promover los aportes culturales más allá de lo que sea nuestra forma de trabajo? Exactamente. ¿Verdad? Es que al final tenemos un trabajar por hacer en el ámbito cultural, ya vinculándolo más con la gestión cultural, es decir, con el trabajo que hacemos de intervención de la cultura, es decir, con la generación de significados, de dar valor, de producir también expresiones culturales, producir audiovisuales, radio, libros, telenovelas, es decir, la generación de significados
es lo que tenemos que realizar ya como gestores culturales. Entonces, aquí ya vamos delimitando lo que concebimos como cultura, ¿verdad? Porque no nos vamos a meter a cambiar posiblemente, qué sé yo, una estructura de poder o una estructura de relaciones sociales que requiere como más de una intervención más amplia, ¿verdad? Porque desde la gestión cultural sí es que está más delimitado el, el concepto de cultura, es decir, los campos culturales ya van más cerrados y más concretos, porque para hacer otro tipo de cambios estructurales, hacer un cambio ya de cultura como tal, creo yo que intervienen otros factores y otros actores sociales y políticos que deben de involucrarse y ejecutar, ¿verdad? Pero desde la gestión cultural podemos hacer mucho. Bueno, no sé si hay otra consulta o comentario. Les voy a dejar mi correo. Yo trabajo en el área de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Secretaría de Cultura de la Presidencia. Allí lo que hacemos es, bueno, identificar tradiciones culturales que han sido heredadas de generación en generación y que hacemos inventarios del patrimonio cultural inmaterial y en algún momento, bueno, también hacemos declaratorias de bien cultural, que es como un reconocimiento que el Estado hace hacia ciertas expresiones de la cultura y que considera como patrimonio cultural a través de un proceso administrativo que está identificado en la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador. También hacemos planes de salvaguardia con ciertas expresiones culturales. Estamos trabajando ahora mismo en la lengua náhuatl, metiéndole un poco de trabajo en eso, aportando desde este departamento a la revitalización de la lengua náhuatl. Y pues entonces no me resta más que decirles que, bueno, me pongo a disposición de ustedes desde la institución, ¿verdad? Como trabajadora del Estado y que cualquier consulta, pues ahí estoy para ayudarles. Una última intervención que tengo acá que no los había leído. Retomando el punto de las estructuras de poder, el quiebre cultural a partir de la dictadura de Hernández Martínez no se ha podido superar. El mismo estaba influido por pensamientos profundos de discriminación hacia nuestra cultura y nuestra gente. Tanto es así que en la actualidad, en una capacitación de guías turísticos, hay pensamientos y comentarios tan diversos de nuestros símbolos patrios que también son representaciones de estructuras de poder. Exactamente, estamos llenos. Bueno, pues no me resta más que decirles muchas gracias y bueno, ya tienen mis datos para cualquier consulta que quieran, cualquier asesoría también en sus municipios o en sus colectivos o asociaciones que tengan que ver con el patrimonio cultural inmaterial, lo podemos hacer. Les podemos ofrecer charlas de sensibilización sobre el patrimonio cultural inmaterial, sobre cómo hacer un inventario de forma participativa, etcétera. Ya tienen mi contacto y pues ahí queda
de ustedes solicitar los servicios que damos en la Secretaría de Cultura. Muchas gracias. Voy a finalizar la transmisión en estos momentos. Saludos y buenas noches.